Quien me contempla, me consuela. Hola Arturo, muy buenos días, feliz domingo a todos en Cristo y María. Bueno, pues en este vídeo voy a comentar la actualidad de la Iglesia, la actualidad de España, y el punto de partida tiene que ser, aunque no resulta grato para nosotros, decir algo sobre el mensaje titulado Apartaos del veneno que divulgó la misión de Texas. Yo ya hice un primer vídeo. A raíz de ese primer vídeo, el padre Migas hizo otro arremetiendo contra mí, cuando yo en ese primer vídeo pues creo que fui bastante comedido. Y luego tú has hecho dos vídeos muy bien fundamentados, muy bien basados en puntos del magisterio y de la doctrina, uno dirigido al padre Migas y otro al padre Foster, y no han respondido adecuadamente, han respondido mal, yéndose por las ramas, hablando de otra cosa y por supuesto sin poder refutar ni uno solo de los argumentos que tú le has expuesto. Así está la cosa. Entonces ahora, pues yo ya para cerrar este tema, y como dentro de 3 días tendremos el eclipse en España, pues voy a aprovechar para por mi parte cerrar el asunto. Es muy doloroso ver cómo se han sumado otros sacerdotes, otros seglares, como Mauricio Zaeta, a divulgar y a justificar este error gravísimo de Texas. Y además, cuando tú has expuesto las razones de la gravedad, pues nos hemos podido dar cuenta de que esto no es ninguna broma. Esto tiene unas repercusiones canónicas bastante serias, porque esto acarrea una pena, porque hay una culpa. Claro, ¿cómo no va a haber una culpa en pisotear la doctrina y en transgredir la legislación que nuestro Señor nos ha dado en el Decálogo, en las Sagradas Escrituras, por medio de sus vicarios? Bueno, pues este mensaje tiene un título engañoso: Apartaos del veneno. En realidad quiere decir apartaos de la cruz, porque es un mensaje que invita a no tener tensión escatológica. Es fundamental tener tensión escatológica. La mayoría de la gente no tiene tensión escatológica porque no lucha, le da igual todo. Pero también hay otra forma de no tener tensión escatológica, que es la de separarse de la doctrina y del magisterio y la de ir por libre. Es más divertido, es más cómodo. Entendemos que los curas estén bastante cansados después de casi 14 años y quieran romper con toda la estructura, con el pretexto, que es verdadero, de que no tenemos papa, pero el que no tengamos papa no les da ningún derecho a erigirse ellos en portavoces de la verdad y ser desobedientes al magisterio y a la doctrina, y a introducir errores y a no responder a lo que tú les has presentado y a descalificar, y ya de camino hasta arremeten contra las mariofanías de Umbe, que esto ya me parece una señal de cómo Satanás los está zarandeando. San Máximo el Confesor, en su obra Vida de María, en el número 125, profetizó: por medio de la Virgen, el león rugiente fue corrido del trono. Bueno, ¿el veneno son los sacramentos? No, no pueden decir eso. Si los sacramentos son la presencia real de nuestro Señor, ¿acaso el veneno son los curas? Estaríamos prácticamente en las mismas. Dios es fiel, Él derrama su gracia por los canales que Él ha constituido, por el sacramento del sacerdocio, y si no hay curas, no hay sacramentos. El veneno son los templos, pero si todavía nuestro Señor está mayoritariamente en los templos porque no ha llegado la mitad de la semana 70 de Daniel, esa es otra. Como no interpretan bien ni el cronograma de la pasión de la Iglesia, ni tampoco sitúan correctamente la semana 70 de Daniel, que no ha comenzado, pues les entran las prisas y se ponen ya a sacar conclusiones precipitadas. Bueno, porque también como a nuestro amigo Mauricio le ha pasado eso, que ha divulgado los errores de Texas, pues yo estoy seguro de que eso tiene que ver con que no nos ha hecho caso, yo personalmente, y tú también, pero vamos, yo en concreto, cuando estuve en Córdoba en mi casa, y desde ahí hasta finales de julio, justo cuando se ha divulgado el mensaje de Texas, le he explicado de todas las maneras posibles, con todos los argumentos
¿Por qué tiene que retirar su propuesta? No me ha hecho caso. Y no ha querido razonar, ni ha podido refutar nada. Él se lo juega todo a que la parusía tiene que ser en el año 2028. Bueno, más adelante publicarás un vídeo en el cual explicamos por qué la semana 70 no ha comenzado. Y en ese vídeo nosotros pensábamos nombrar a Mauricio al final, porque no nos parecía lógico no nombrarlo. Pero es que se nos olvidó y al final ni lo nombramos. Y dijimos, anda, ¿será que la Virgen no ha querido que nombremos a Mauricio? Creo que ese vídeo de la semana 70, que es interesantísimo, lo vas a publicar dentro de una semana. Pero claro, como ahora después ha surgido esto de Texas, pues ya nos vemos obligados a nombrar a Mauricio, que se apunta no solamente a su error propio, que lleva arrastrando mucho tiempo con la semana 70, sino a convalidar, y esto sí que es lo grave, más todavía. Lo otro será muy grave, pero todavía no, a fecha de hoy. Cada día es un día menos para la catástrofe que supone decir que ya ha comenzado la semana, pero lo de que haya hecho vídeos para apoyar el despropósito de los padres Foster y Migas, eso ya es muy, muy preocupante, muy preocupante. Además, a Mauricio le entraron dudas sobre la interpretación de Umbe. Él tiene más educación y mejores modales que otros, por supuesto. Pero esas dudas a mí me encendieron las alarmas. Dije, madre mía, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? Pues sí es posible, porque si uno al final no quiere razonar y va por cuenta propia, le entran dudas, le entran errores y tira por donde no es. Bueno, ¿cuál es el origen de esta situación en la cual están propagando errores? Pues es, y para eso vamos a apoyarnos en el magisterio del Santo Doctor San Juan de Ávila, una falta de humildad. Y por eso, pues, si no tenemos una tensión escatológica y si no somos humildes, nos perdemos. Voy a leer un fragmento de la obra magna de San Juan de Ávila, capítulo 17, en la que él habla de los engaños del demonio. Fragmento. La asechanza que tiene el demonio para engañar es esta: nos alza con la vanidad y la mentira, y después nos derriba con una verdadera y miserable caída. Nos ensalza con pensamientos que nos inclinan a estimarnos en algo, haciéndonos caer en la soberbia. Y como él conoce por experiencia que este mal es tan grande que bastó para hacerlo a él mismo de ángel demonio, trabaja con todas sus fuerzas para hacernos participantes de él, para que también lo seamos de sus tormentos. Él sabe muy bien cuánto desagrada a Dios la soberbia, y cómo ella sola basta para hacer inútil todo lo demás que el hombre tenga, por bueno que parezca. Y trabaja tanto para sembrar esta mala semilla en el alma, que muchas veces dice verdades, y da buenos consejos, y pone sentimientos devotos, solamente para inducir a la soberbia, teniendo en muy poco lo que pierde en que uno haga algún bien, con tal de poderlo ganar todo entero con el pecado de la soberbia y con otros que tras él vienen, porque así como un rey suele andar acompañado de gente, así la soberbia de otros pecados viene acompañada. Dice la Escritura, la soberbia es el principio de todo mal, y quien la tenga estará lleno de maldiciones. Quiere decir, de pecados y de castigos. Y ahora vamos. La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la Divina Escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Et ego Robertus Franciscus cardinalis prevost, spondeo vovio acuro, sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Y ahora vamos a los 3 ejemplos que pone San Juan de Ávila, que se ajustan mucho, sobre todo el segundo, a lo que ha pasado en Texas. De un solitario leemos que el demonio se le apareció durante mucho tiempo en figura de ángel de Dios y le hacía muchas revelaciones y hacía que cada noche relumbrase su celda, como si en ella hubiera la luz de una vela o candil. Después de todo, lo persuadió para que matase
a su propio hijo, para igualarse en méritos al patriarca Abraham. El solitario engañado se disponía a hacerlo, y si no fuera porque el hijo lo sospechó y se fue huyendo. A otro, es el segundo, ejemplo real, muy de aplicación para esto que estamos sufriendo, que ha provenido de Texas. Lo de Texas ha sido como la erupción del volcán Etna. Es que no son casualidades, habrá señales, ya la naturaleza se está revelando y está vomitando lava. Pues este vómito de Texas encaja con este ejemplo. A otro se le apareció también en figura de ángel y le dijo durante mucho tiempo muchas verdades para acreditarse ante él. Y después le dijo una gran mentira contra la fe, que el otro engañado se la creyó. Bueno, y luego pasa a leer un tercer ejemplo, también interesante, pero no lo voy a leer por falta de tiempo. Así que esa secreta soberbia, ese no querer razonar, tenemos que usar la fe y la razón, igual que tenemos que usar, por supuesto, y respetar la revelación pública, pero no descartar las verdaderas revelaciones privadas, sobre todo las que ya contienen profecías cumplidas y provienen de nuestra madre, de la reina de los profetas, y están ya cerradas. Nosotros hemos trabajado, y lo seguimos haciendo, las Mariofanías de Umbe, que concluyeron hace 36 años y medio con la muerte de la vidente, que se fue a la tumba sin haber entendido absolutamente nada, ni de la pandemia del 20, ni de Bergoglio, ni de Benedicto, ni de Preboste. Bueno, pero ahora ha llegado el momento de comprender y de ver que todo encaja. Entonces, las revelaciones privadas, nosotros pensamos que nuestra madre, por supuesto, ella respeta absolutamente todo. La doctrina, el magisterio, el papado. Ella viene con una lupa para que, llegado el momento de poder acercarnos, ahora es el momento, en tiempos de Juan Pablo II, a primeros de siglo, aunque hubiesen ya concluido las Mariofanías de Umbe, pues no era el momento, ¿verdad? Tenía que producirse el golpe de estado a Benedicto, al Catejón, y sobre todo empezamos a entenderlas cuando terminó la segunda treintena, a partir de la Semana Santa del año 2020. Pues la Virgen viene con la lupa. Una lupa es un objeto que no modifica, es una lente que no modifica al objeto, al cual aumenta, sino que ayuda a comprender cómo es ese objeto. Llegado el momento, ni quita, ni pone, ni corta, ni trocea, ni añade, ni desvirtúa, pero ayuda muchísimo. Entonces, descartar esa ayuda que nos está dando Dios por medio de la reina de los profetas es un error. Pero como el demonio se entromete en todo lo de la Virgen, lo de Texas, en las propias Mariofanías de Umbe, que se coló el demonio, como por ejemplo pasó en Ezquioga, que se coló el demonio, y en Ezquioga, que está oficialmente rechazada, la Virgen dijo: mi adversario se entromete en todo lo que es mío. Y en Pelvoisin, en 1876, aparición aprobada, una de las 5 de Francia, del siglo XIX, se coló Satanás en la alcoba de la vidente de Estelle Faguet, y la Virgen le dijo: ¿tú qué haces aquí? A Satanás, y salió huyendo porque es un cobarde, le teme muchísimo nuestra madre. Cuando nos veamos tentados, la Virgen dice en Umbe que acudamos a la Virgen. Digamos: Madre dolorosa, sin vos nada puedo. Hay que acudir a ella, pero con humildad y razonando. Tenemos que razonar. Bueno, entonces, nosotros, bueno, San Agustín era citado por San Juan de Ávila, y como era un fenómeno, decía: la soberbia merece ser engañada. Es que eso es lo que pasa, que si somos soberbios, pues seremos engañados. Y si somos humildes, no. El demonio no puede nada con los humildes y con los que hacen ayuno, penitencia, oración, con los obedientes, con los que tienen infancia espiritual. Con eso no puede nada. Tenemos que ser así. Pedírselo a nuestra madre, la más humilde, la más obediente. Bueno, pues nosotros, en base a los mensajes de Umbe, por supuesto, sí, vemos cómo se manifiesta Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, de forma armónica. En Umbe se habla del aviso. Sabemos que en el aviso vendrá el segundo Pentecostés, el derramamiento de los dones de Dios Espíritu Santo. ¿Y qué más vemos en Umbe? Pues en Umbe vemos que aparecen 3 palomas. Las palomas sí tienen mucho que ver
con el Espíritu Santo, no así el nombre con el que están ahora haciendo todo este tipo de adivinanzas, acudiendo a no sé qué raíz etimológica. Si es que no es normal que ahora, que cuando se está desvelando el secreto escatológico, Dios introduzca misterio, confusión. Eso va contra toda lógica. Por eso los que están ahora devanándose los sesos para presentar una alternativa, que si aquí pones una consonante, que si aquí una vocal, que si en el idioma la unción proviene de la tercera persona, bueno, de verdad, eso es de Dios, y los frutos que está produciendo de confusión, división, enfrentamiento, duda, herejías, blasfemias, esos frutos son de Dios, pero razonen, sean humildes y razonen. Es que no hay nada que hacer, de verdad, soy muy pesado, pero eso es lo que les está pasando, que no son humildes y que no razonan. Claro, ¿qué fue antes? ¿La gallina o el huevo? Pues no lo sé, pero el caso es que así están, en un estado de niebla espiritual. En Umbe también la Virgen bendijo un sacramental, el agua. El agua sí tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya lo dijo el Señor, hay que nacer de agua y de espíritu. Hace hoy 57 años, esa familia experimentó en la representación parusíaca que se produjo en la finca forestal un soplo cálido, suave, muy agradable. Eso sí, como el patriarca Elías, soplo cálido, suave, muy agradable. Porque si en esa representación parusíaca hubiesen, por ejemplo, dicho que comenzaron a caer alimentos del cielo, hombre, pues eso no tiene nada que ver con la parusía, ¿verdad? Que caiga comida del cielo, por ejemplo, por decir algo. Pero como todo es armónico, en Umbe intervienen los 5 sentidos externos que tiene el ser humano, los 5. Y de forma tal que los fenómenos místicos y sobrenaturales pues se pueden comprender y vemos la armonía que hay. Pero también el demonio nos engaña usando nuestros sentidos físicos y los sentidos internos, la memoria, el entendimiento. Bueno, a nosotros precisamente nos han criticado ahora recientemente porque, como en su día dijimos y lo seguimos manteniendo, que lo que en conciencia interpretamos de las mariofanías de Umbe es que Benedicto y la vidente son santos, aunque lógicamente no están canonizados. Nos dicen que eso es una herejía. Bueno, decir que Benedicto es santo, esto tiene menos oposición, pero a la vidente, a esa mujer humilde, claro, eso ya no gusta. Pero es que es lo mismo, nosotros llevamos miles de horas y vemos que son santos. Entonces, nos atacan por eso. Pero, sin embargo, sí atribuyen el nombre del Espíritu Santo a un término nuevo que nadie conoce su significado. Eso es mucho más grave. O sea, además, todos estos que dicen, por ejemplo, a Benedicto en vida no se le hacía caso, sufría mucho, pero si es que ahora están haciendo lo mismo porque el Catecismo del año 92, que fue publicado cuando Benedicto era el prefecto de la doctrina de la fe, sigue vigente y no le hacen caso porque omiten el cumplir y el someter su razón y su fe a lo que dicen los puntos 66, 67 y 691, por ejemplo, además de toda la batería de argumentos que en los 2 últimos vídeos tú has expuesto. Esos vídeos son excelentes, porque es que son tumbativos. Menudo repaso contienen esos 2 vídeos. Y además la palabra repaso en su doble acepción, como recopilación, un repaso de la doctrina y el magisterio, la primera acepción, y la segunda como vapuleo. Menudo repaso y vapuleo que se han llevado estos que están comprando el producto envenenado. Ellos sí que no se apartan del veneno. Ellos lo que han hecho ha sido envolver el veneno y presentarlo. Pues eso, es como decía San Juan de Ávila, la copa reluciente por fuera y la ponzoña por dentro. Bueno, Santa Teresa de Ávila aparece en Umbe y ella nos enseñó muchísimo sobre cómo el demonio tiene siervos en todas las moradas, y ella no cesaba de repetir la fórmula para no ser vencidos por el demonio: oración y humildad, humildad, humildad. Ella, que pasó los 10 últimos años de su vida en la vía unitiva, 6ª y 7ª moradas. Muy pocas almas aquí en esta vida están llamadas a llegar
a ese punto, pero no hace falta porque la mayoría de los santos canonizados terminaron en la quinta morada, en la vía iluminativa. Nosotros estamos luchando para salir de la vía purgativa, que termina entre la tercera y la cuarta morada. Bueno, digo nosotros, los que le hacemos caso a la Virgen, los que de verdad vivimos de oración, de sacramentos. La mayoría de la gente está fuera del castillo y no está ni en la primera morada. Pero bueno, y si nosotros estamos en la vía purgativa, ¿cómo no vamos a tener que ser muy humildes para no ser engañados? Porque si hasta en la sexta y en la séptima morada el demonio tiene siervos, pero allí ya no puede hacer pecar, en la sexta y la séptima, no. Puede molestar, presentarse disfrazado, como dice San Pablo, como ángel de luz, pero en las moradas anteriores, claro que sí, por supuesto, como seguramente sería el caso de estos tres engañados, cuyos ejemplos nos cuenta San Juan de Ávila. Era gente de oración, gente de penitencia, no llevaba una vida disoluta. Pues ahí, precisamente por esos, va el demonio. Precisamente el demonio quiere ir a tumbar a los sacerdotes, al padre Foster, al padre Migas, a todos, a los que dicen que no hay que ir a misa, a los de San Pío X, a los modernistas sinodales, a todos. Aquí no está libre nadie. Y a los seglares que se ponen en manos de hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre, si es que es una época durísima. Hay que poner la confianza en Dios y en aquellas personas en la medida que esas personas se ajusten a la verdad revelada y que razonen y que no quieran ir por cuenta propia ni ser creativos. Dios nos libre a nosotros, y nunca lo hemos hecho, de querer ser originales. Bueno, pues Santa Teresa de Ávila nos enseñaba todo esto, de que el demonio efectivamente tiene siervos en todas las moradas. A ver, ahora vamos a hablar de un fraile dominico español, Fray Antonio Rollo Marín, excelente teólogo moralista, escribió muchos libros, y al menos uno que yo recuerde sobre el Espíritu Santo. Él le llamaba así. Hombre, ¿qué hubieran dicho grandes gigantes de la fe como el padre Loring o Fray Antonio Rollo Marín, que tenían estilos semejantes, ¿no? Porque eran muy humildes, pero eran contundentes, no eran buenistas, ni estaban compadreando siempre, ni adaptándose a las mentiras del mundo. Menudos eran predicando. Pues Fray Antonio Rollo Marín, y esto lo aprendí yo de otro gran metafísico español que aún vive, el catedrático Eudaldo Forment, metafísico, conoció a Fray Antonio Rollo Marín y trabó amistad con él, y lo definía como muy humilde, y decía, él, Fray Antonio Rollo Marín, nunca quiso ser creativo, nunca. Él siempre quiso ser fiel a lo que la Iglesia enseñaba. Igual que Santa Teresa de Ávila. Dicen los historiadores que cuando murió Santa Teresa de Ávila le dio gracias a Dios porque había sido siempre hija de la Iglesia, había permanecido dentro de la Iglesia. Ella en aquella época sufrió y vio a los luteranos en el infierno por herejes. Es que, a ver, los herejes se van al infierno, es que esto es muy grave. Y ustedes están propagando una herejía, una blasfemia contra el santo nombre de Dios. Y públicamente están arrastrando a otros. Es que aquí, salir públicamente a hablar de esto no tiene término medio. O sea, aquí o haces bien o haces mal. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿No salir? Bueno, a ver, si hay que salir para hacer el bien. Claro, lo que no se puede es decir, bueno, yo entierro los talentos y no me la juego. Si uno le pide las gracias a Dios, no se va a equivocar. Pero tiene que ser humilde, razonar, y además, estamos viendo cómo en la niebla no les llega de un día para otro, ¿no? Por ejemplo, a Mauricio le ha pasado esto de obstinarse en lo de la semana 70 después de 3 meses. El padre Foster dice que llevaban tiempo oyendo este nombre en revelaciones privadas. Y el resto de sacerdotes llevan mucho tiempo perseverando en el error, llevan mucho tiempo diciendo que no se puede ir a las misas, llevan mucho tiempo creyéndose ellos que son, pues eso, ya candidatos a ser Pedro Romano porque tengan una comunidad montada. Mucho cuidado, porque Pedro Romano sí será carismático, pero aquí nadie puede autodesignarse carismático por méritos propios. Rollo Marín nunca jamás quiso ser creativo ni original, nunca.
nunca. Y bueno, pues ahora vamos a hablar, vamos a relacionar toda esta oscuridad espiritual que hay, la niebla. No nos veríamos los unos a los otros, es lo que está pasando. Muchos han perdido la luz del Evangelio, arrastrados por curas, porque no, es que no es suficiente ni mucho menos con saber que el papado está usurpado. Eso es condición necesaria, pero no suficiente. Pasa como en matemáticas, ¿no? Condición necesaria, pero no suficiente. Porque el demonio ataca por tierra, mar y aire, ¿no? Que se decía, ¿no? Ataques por doquier, no se libra a nadie. Y esto lo vamos a relacionar con el eclipse. El eclipse que vamos a sufrir en España es un signo de negrura espiritual. Voy a pasar primero lo que una seguidora de Zaragoza nos ha dicho. Ella nos ha pasado el cartel que está por toda Zaragoza relacionando la Basílica de Nuestra Señora del Pilar con el eclipse. Y el cartel dice Zaragoza eclipsada. Creo recordar, vas a poner el cartel en la imagen. Hago un resumen que me parece muy acertado de lo que esta amiga nos dice. El cartel está por toda Zaragoza y es evidente que forma parte del ritual satánico que los masones de nuestros políticos preparan para satisfacer a su amo, el que las ha puesto ahí para destruir España. Observad que dice Zaragoza eclipsa y lo que aparece es exclusivamente el templo del Pilar y el eclipse. Esto es lo que buscan con ese cartel, eclipsar mágicamente, de forma esotérica, ocultista, la fuerza espiritual del Pilar de Zaragoza. Porque España es la que expandió el catolicismo por todo el mundo, por eso es un objetivo prioritario del demonio y goza de la protección especial de la Virgen que aplastará su cabeza en la victoria final. Este eclipse del día 12 de agosto cubre España por el norte desde el santuario de la Virgen de Covadonga, cuna de la Reconquista, contra los invasores. Se repite la historia, pero ahora ya para mal. Porque ahora no, como hemos defeccionado, pues nada, vienen 7 demonios peores, como dice el Evangelio. Ambos templos son símbolos fundamentales de España y del catolicismo tradicional, que es el auténtico enemigo del demonio, porque el resto de las religiones o son escisiones heréticas, incluido el islamismo, detrás de cuyo origen siempre está la mano de la sinagoga de Satanás, o son idolatrías y chamanismos demoníacos. Los servidores, más adelante dice los servidores de Satanás, la monarquía, los políticos españoles de todo pelaje, quieren convocar bajo el eclipse a multitudes para que el ritual satánico tenga más fuerza. Los rituales satánico-masónicos que vino a hacer Preboste a España, pues todas sus ceremonias aparentemente católicas, pero no eran católicas, eran masónicas, ocultistas, era, como definimos nosotros, la consagración a la ICM, a la inversión cabalística masónica, al contrario de lo que tendría que hacer un verdadero vicario, que era consagrar España al ICM, al Inmaculado Corazón de María, y por eso un verdadero vicario o no hubiera sido invitado al Parlamento Español anticatólico poblado de demonios o hubiera salido a patadas por haber dado un discurso propio del catolicismo. Pero salió aplaudido Preboste. Bueno, seguimos. La victoria de España en el Mundial de Fútbol, sosteniendo la copa que simboliza el mundo dominado por fuerzas tenebrosas. Los reyes de España, vestidos con los colores de la masónica bandera de Francia. Esos otros que también van a recibir su merecido, ya lo dijo María Julia Jaeni, por traidores a la fe. Se adelantaron y desde la Revolución Francesa están en manos del demonio. Bueno, ¿y qué tenemos en España? Los incendios, la invasión de Ceuta y Melilla y ahora el eclipse. Bueno, pues encomendemos a España en esta hora de oscuridad, especialmente a la protección de la Santísima Virgen en sus advocaciones del Pilar y de Covadonga, y del Olvido, Triunfo y Misericordias, y la Virgen Dolorosa del Escorial. En el Escorial, por cierto, en Prado Nuevo,
la Virgen dio mensajes específicos para España y dijo que el castigo empezaría por España. Numbe dijo, refiriéndose a España, esta nación comete muchos errores contra la Iglesia, dijo la Virgen hace 50 años. Vienen días de purificación para España, esto lo dijo el 28 de febrero de 1976. Disturbios sangrientos, malas cosechas, crisis, muerte, hambre y enfermedades. Y 50 años después, exactamente, esto fue impresionante, la Conferencia Episcopal Española, el 28 de febrero, o creo que por ahí, finales de febrero, anunció la visita del Santo Padre León XIV a España para bendecir islas, entre otras cosas. Así terminó. En junio, encima en junio, todo está referenciado y de forma armónica apunta a lo que ha pasado en España 50 años después de ese mensaje. A los 56 años llegó Prevoste en un mes de mayo y ahora es que todo indica que un año después de la llegada de Prevoste ya Dios ha dicho que, bueno, ya está todo dicho por su parte. Estamos en la recta final. Desde aquí está el aviso, que va a ser durísimo para muchos. A tiempo están de pedir perdón, por favor. Padre Foster, Padre Migas, Mauricio Zaeta, pedid perdón, de verdad, os lo suplico. Arrepentíos, retirad los vídeos esos. Estáis a tiempo, hacernos caso, repasar los vídeos de Arturo. Repasad lo que os hemos dicho. ¿No será 1.000.000 de veces mejor? Ahora, bendito el que pide perdón, pero si hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos. Si es que Dios está poniendo ese balón para que lo rematen ustedes. Ese es el gol que vale, ¿no? El gol de Texas. El gol de Texas es un gol a favor del demonio. Entonces, pues ahora España está así, todo se está cumpliendo y el eclipse, que por supuesto no hay que ver. O sea, yo digo ya directamente, como dije cuando comenté y comenzamos a explicar el mensaje tóxico que había emanado de Texas, lo primero que dije fue el mensaje falso, para no darle mucha emoción. Bueno, pues ahora digo que el eclipse no hay que verlo, pero ni con las gafas homologadas ni nada. Además de que va a haber muchísimos daños oculares, ¿eh? Ojo, porque la radiación puede hacer mucho daño. En mi trabajo hubo un compañero que miró por unos segundos unos electrodos de una soldadora, lo tuvieron que llevar al hospital y estuvo una semana sintiendo como si le estuvieran echando arena ardiendo en los ojos. Así que mucho cuidado con exponerse a ese tipo de radiación. Pero nosotros no estamos aquí para hablar de la salud del cuerpo, aunque si podemos avisar y ayudar también vale, sino de la salud del alma. Entonces yo se lo he dicho a mi familia, nada de ver el eclipse. En ese momento todo el mundo a rezar el rosario. Y es muy peligroso. Y ahora vamos a terminar dándole una explicación al eclipse con los mensajes de Umbe, con un mensaje que viene muy indicado para esto del eclipse. ¿Por qué es una señal de negrura espiritual? Porque nuestro Señor es el sol de justicia, porque la Virgen es la mujer vestida de sol, de la Eucaristía. Y como ahora España, después de 50 años prácticamente, está en su apogeo de combatir a la verdad, de combatir a Dios, llega la hora de la oscuridad. Así que viene la purificación de España y, bueno, pues tenemos que saberlo y tenemos que ayudar a otros y no contribuir a eclipsar la luz, porque ¿acaso no es un eclipse de la verdad lo que están propagando con el mensaje ese de apartaos del veneno? Bueno, vamos a leer el mensaje de Umbe, 2 de mayo del año 89. Por cierto, los mensajes de Umbe terminaron justo, bueno, el último fue cuando murió la vidente, en marzo del 90, pero la última aparición y el último mensaje de la Virgen y la última visión fue mayo del 89. Pues precisamente en mayo del 89, la Santísima Virgen comenzó a explicarle el Apocalipsis al Padre Gobi. Terminó de explicárselo
a finales del 89, porque si no llega a ser por las explicaciones de la Virgen al padre Gobí, a ver quién se entera de la complejidad del Apocalipsis. Pues con Umbe sucede igual, porque Umbe es un Apocalipsis. Gracias a las luces que ha ido derramando la Virgen sobre aquellos que creemos en ella y que trabajamos y que somos perseverantes y que no queremos aquí ser creativos, ni apuntarnos tantos, ni buscamos la vanagloria, que por supuesto lo hacemos por amor a la Iglesia, para ayudar y porque tenemos que dar el combate en esta hora. Bueno, pues hemos conseguido también entender estos tiempos. Si no llega a ser por lo que la Santísima Virgen y su séquito celestial nos han revelado en Umbe, a ver quién se iba a enterar de lo de la Semana Santa del 20, de los 2 cambios de papas. Es verdad que otras mariofanías y otras revelaciones privadas también ayudan, porque las verdaderas se complementan y no hay contradicción entre ellas. De que el anticristo iba a aparecer el religioso preboste en mayo y todo lo que queda por venir. Bueno, 2 de mayo del 89. Tiene 2 partes el mensaje. El mensaje es tremendo, porque la primera vez que habló la Virgen en Umbe fue en el mensaje en el que apareció el anticristo preboste, en esa escena que tiene que ver con la parusía, con la maldición del árbol de mimbre, que sucederá allá por mayo, junio del 32, porque la semana 70 de Daniel comenzará en noviembre del 28. Bueno, porque es un error enorme. Eso, bueno, en el próximo vídeo daremos mucha más información, pero es un error enorme vincular la llegada de preboste al inicio de la semana 70 de Daniel. No, el cronograma de la pasión de la Iglesia sí es lo que hay que vincular a la toma del papado, pero la segunda venida del Señor está relacionada con la Eucaristía, por medio de los 3 apagones eucarísticos, no con la llegada de preboste. Y la mitad de la semana 70 tiene relación con la parusía, porque unos días después sucederá la parusía. Así que es un error de base, de bulto, de concepto, un error, vamos, inasumible, proponer, ya no solamente es que no tenga fundamento bíblico, sino proponer que la mitad de que la semana 70 de Daniel se vincula a la llegada de preboste. En fin, 2 de mayo del 89. Primera parte. Tuve la siguiente visión. Vi a Cristo a la derecha del sol, cuyo fondo era de azul intenso. Con su mano derecha indicaba todo lo que había costado nuestra redención. Vestía una túnica blanca larga, era alto, de facciones perfectas. Tenía el pelo hasta la espalda. A su derecha vi sacerdotes que estaban en el purgatorio, sufrían una gran angustia. Y ahora la segunda parte del mensaje, que es más dura aún, porque esta ya no suena a purgatorio, esta suena a infierno. Segunda parte. Junto a Cristo estaba la Virgen, que me dijo: reza por los sacerdotes, porque son muchos los que escupen el rostro de mi divino Hijo. Lo leo así con cadencia para ver si algún sacerdote se asusta. Reza por los sacerdotes, porque son muchos los que escupen el rostro de mi divino Hijo. Es bueno asustarse, no tienen temor de Dios. Tendrían que estar asustados. Yo no sé ni cómo pueden dormir por la noche, después de estar difundiendo los errores doctrinales y arrastrando a otros. Han perdido todo temor de Dios, están cegados, nublados, los tiene zarandeados Satanás por su soberbia, porque no son humildes. Bueno, y fijémonos cómo la primera parte del mensaje es muy parusíaca. Feliz Asistiaga no necesitó gafas homologadas y miró directamente al sol. No se quedó ciega porque tenía luz espiritual, porque era digna y justa, y porque es una prefiguración de las personas que serán arrebatadas, que podrán mirar cara a Dios, porque a Dios nunca lo ha visto nadie. Tiene que ser una gracia especial para los justos. Jacob luchó contra Dios y lo pudo mirar cara a cara y lo venció, así lo dice la Escritura. Y él mismo se preguntaba, ¿cómo es posible? Y fue librado del anticristo, de Esaú, su hermano, que venía a su encuentro. Porque si somos dignos y justos, podremos participar de la parusía y podremos mirar a Dios cara a cara, pero los que están en la niebla no van a poder aguantar el resplandor, y por eso se van a quedar secos y fulminados con los 3 resplandores. La mata de perejil quedó seca, maldita. Esos serán los réprobos. Muchos morirán de impresión en el aviso. En la parusía lo mismo, el árbol de mimbre. Mi madre os ha dejado en el mimbre seco un testimonio de cómo me ha abandonado la humanidad. El árbol de mimbre fue seco y maldito el mismo día que apareció preboste en mayo, en Umbe.
pero Prevost apareció en mayo en Umbe, no para que la semana 70 entendiésemos que comenzaba en mayo, sino para que lo identificásemos. Y después apareció cuando Felisa estaba recluida, después sí, para que lo vinculemos a la persecución que tendrán los justos a partir de noviembre del 28, cuando Prevost haya confirmado el pacto con muchos. Lo que viene desde aquí hasta el 28 es tremendo. Y están desperdiciando miserablemente este tiempo, que es oro puro, hasta el aviso. Así que, bueno, pues nada más, ¿no? Está claro qué relación hay entre el eclipse, la oscuridad de España. Los dignos tienen una luz especial, por eso no van a sufrir cuando llegue el resplandor del aviso. Los 3 resplandores de Umbe, en ese mensaje del que hoy se cumplen 57 años, 3 resplandores, significan que Dios viene, porque así no podemos seguir, esto no hay quien lo aguante realmente, la situación es insostenible, pero Dios salva por la paciencia. Por eso nuestros ejemplos, y por esos ejemplos bíblicos, uniéndolos a las revelaciones privadas de las Mariofanías de Umbe, hemos entendido todo el cronograma final, los 3 septenios de Umbe. Nuestros ejemplos de perseverancia son el anciano Simeón y Ana, la profetisa, que tenía 84 años, no 80. ¿Por qué digo 80? Porque no se puede tomar como una verdad absoluta que cuando llegue el Señor no pueda haber personas vivas que tengan más de 80 años. ¿Cómo que no? Claro que sí, que habrá personas que hayan nacido, si son dignos y justos, antes de 1948, antes de que llegue el aviso y antes de que llegue la parusía, en el 32, ¿no? Como Ana la profetisa, que tenía 84 años. Pero hay que perseverar, ellos eran humildes. Ese día se presentó en el templo de Jerusalén la ofrenda más excelsa que jamás se había presentado. Pero solamente 2 vieron, solamente 2 tuvieron esa luz interior porque tenían al Espíritu Santo. El anciano Simeón fue movido por el Espíritu a esa representación parusíaca. Por eso ahora tenemos que estar esperando a Dios Espíritu Santo. Pero si le ponemos otro nombre, desde luego no estaremos esperando al Espíritu Santo cuando llegue el aviso. Y si somos fieles, pues sí, porque seremos de la misma naturaleza, y si no, nos llevaremos un fogonazo, y muchos morirán de impresión. Están abundando falsos videntes ahora. Es lo propio de esta época, ¿no será que no está profetizado? Muchos hablan de estas cosas con una ligereza que hace mucho daño, porque solamente con un error, como le pasó a este segundo engañado del ejemplo de San Juan de Ávila, echas por tierra todo. Es que esto funciona así. A ver, es difícil, claro, es que el camino de la salvación es estrecho. Dios no ha venido a convalidar pecados mortales por obras buenas, porque entonces hasta los masones quizás podrían decir que se pueden salvar, ¿no? Porque como han construido supuestamente hospitales y han dado de comer, eso es lo que en algunas homilías, en los entierros de los masones, de vez en cuando muere algún masón y hay alguien católico en su familia y dice el cura: porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste. No es suficiente, eso, no es suficiente con hacer buenas obras, porque como cometamos pecado mortal, y la herejía, la blasfemia y el pecar contra el Espíritu Santo y el santo nombre de Dios es gravísimo, echamos por tierra todo lo bueno que hayamos hecho. Bueno, pues nada, no me extiendo más, encomendémonos a la Santísima Virgen. Nada de ver el eclipse, en oración con el Santo Rosario, poderoso sacramental, ayudemos a otros y que no nos extrañemos, porque la época es así, pero es señal, dentro de que esto es doloroso, como está España, como están los sacerdotes, como están otros seglares, como algunos nos insultan, nos descalifican, otros también nos apoyan, Claro, porque aquí cada uno es libre, la información es la misma para todos, los tiempos son los mismos para todos, y la doctrina es la misma para todos, y las revelaciones están dadas y accesibles para todos. Y ya nosotros, haciendo uso de nuestra libertad y nuestra razón, con humildad, si se la entregamos a la Virgen, y le decimos: Madre, que yo soy muy poquita cosa, que tu esposo místico, el Espíritu Santo, haga que yo ponga mi entendimiento, mi memoria, mi voluntad, mi razón, al servicio de Dios. Y si para eso me tengo que negar a mí mismo, bueno, y sin condicional, y como para eso me tengo que negar a mí mismo, pues dame la humildad suficiente para hacerlo. Y seguro que quien haga eso, ese no va a ser engañado, porque Dios no puede nada contra los humildes. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, que Dios os bendiga.
Entrabas en el templo con José y el niño Dios. Hacía frío esa mañana de la presentación. Hacía frío esa mañana en la que el viejo Simeón, con su profecía oculta, te atravesaría el corazón. Es la espada de los pecados de los sacerdotes que te hieren. Son las espinas amargas que nosotros te clavamos. Pero tú eres madre y maestra, enteramente inmaculada. Un territorio sagrado, territorio de demonio vedado. Hoy nos llamas a tu ejército para salir a batallar como apóstoles de los últimos tiempos que no van a dudar. Tú nos guías entre tinieblas, entre la orfandad y el dolor, entre errores del mundo y agendas de pecado. Con valor caminamos entre lobos que van disfrazados de pastores, entre las burlas de muchos que están atrapados en errores. Dinos, Madre, en este día, ¿cómo hemos de proceder? Hoy que con amor te felicitamos al ver el amanecer. Tiempos que no van a dudar. Tú nos guías entre tinieblas, entre la orfandad y el dolor, entre errores del mundo y agendas de pecado. Con valor guía nuestros pasos firmes tras las huellas de tus pies, porque donde tú pisas el terreno es firme y seguro otra vez. Eres el molde perfecto de Dios para poder hacer santos, paraíso inmaculado que engendró al Redentor entre cantos. Rosario de títulos bien ganados por tu humilde condición de humilde sierva y esclava, entregada al Señor. Te amamos, Madre del cielo, y todo te lo entregamos. Muéstranos el rostro de tu Hijo Dios, al que tanto imploramos, el amor encarnado y divino, al que diste carne de varón. Gracias, Madre, gracias, Reina, gracias, Inmaculada Señora. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.